Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Les dije que íbamos a hablar sobre libertad de expresión, libertad de prensa en nuestro país, y lo vamos a hacer con Adriana León. Ella es periodista, es jefa del área de libertad de prensa del Instituto Prensa y Sociedad del IPIS, que ustedes deben conocer, y ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada esta mañana para hablar sobre la situación de la prensa en nuestro país, cuáles son los principales riesgos y, por supuesto, adentrarnos en algunos de ellos que realmente son muy preocupantes. Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Glatzer, mucho gusto, como siempre. No, al contrario, el gusto es nuestro de tenerte aquí en el programa. Hace unos pocos días estuvo el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Pedro Vaca, y tuvo reuniones, por supuesto, con ustedes, instituciones, y también con organismos e instituciones del Estado y sus principales representantes. Dio algunos anuncios de más o menos qué cosa había advertido en su visita en torno a los problemas de libertad de expresión, pero vamos a esperar con interés el informe con detalle que nos presente de aquí a algunas semanas. Pero desde tu valoración, desde el trabajo que ustedes hacen en IPIS, si tendrías de alguna manera que graficar los centrales problemas de la libertad de expresión en el Perú, más o menos en qué orden los pondrías, digamos, cuáles que por su recurrencia, por su intensidad, por su gravedad son los principales, y cuáles, siendo importantes, se advierten todavía como riesgos mayores que podrían, si es que no hacemos algo, seguir empeorando. Efectivamente, Glatzer, estamos viendo situaciones complicadas para la prensa ahora. Yo te diría que el principal problema ahorita, que además viene arrastrando ya hace unos años, te diría que básicamente desde el 16 con gestiones como César Álvarez en Ancash, son los juicios contra periodistas. Es decir, la utilización de la justicia para intentar amedrentar a la prensa y finalmente silenciarla. La prensa, cuando está empapelada con estos juicios, termina siendo un acoso permanente que afecta además anímicamente a los periodistas porque terminan no haciendo su trabajo para dedicarse a estos procesos engorrosos, caros, y muchas veces los periodistas no tienen los recursos. Te menciono el caso Álvarez porque en el caso de él, la centralita, recuerdas, contrató periodistas, compró prensa, y los únicos 8 periodistas de la región que no se vendieron tienen procesos hasta hoy. Y te diría que las sentencias eran realmente vergonzosas porque estaban en un solo juzgado que estaba en Chimbote, que claramente trabajaba para Álvarez, y las sentencias eran, simplemente les cambiaban la fecha y el nombre del periodista, eran exactamente iguales, ¿no? Entonces, Ujú. ese yo creo que es el problema más complejo y más grave que tiene el Perú en temas de libertad de expresión. Como sabes, el IPIS trabaja de manera regional también, y vemos que el Perú es uno de los países que tiene ese problema bastante arraigado, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos, el caso Christopher Acosta Acuña es ejemplar en ese sentido. Dicho sea de paso, ya empezó la segunda parte del juicio. Esperemos que esta sala con 3 jueces pues tenga una mayor diligencia en su decisión. Pero sí te diría que ese para nosotros es un problema complejo, serio, y Ajá. que afecta seriamente a los periodistas. Ahora, Adriana, y en el ámbito ese que tú has referido como central, es decir, la instrumentalización de la justicia para perseguir a periodistas, la diversidad de los actores que persiguen hay que hacerlo notar también, ¿no? Porque uno podría dar cuenta de que son autoridades disconformes con el manejo de la prensa las que más se persiguen. Pero no hay, tú has mencionado el caso de Christopher Acosta, que es un candidato a la presidencia de la República y dueño de un consorcio de universidades y además dueño de un partido político. Pero también hay otros casos, como por ejemplo, que personas que no tienen esas características y que están vinculadas a la criminalidad organizada, casos de lavado de activos, también persiguen periodistas. Es decir, y la otra cosa que quiero hacer notar para devolverte la posibilidad de que nos puedas dar más detalles, es que dependiendo del predominio del poder fáctico en una región, también se determina quién es el más, ¿no? Porque en algunos casos hay, por ejemplo, narcotraficantes disfrazados de comerciantes, traficantes de madera, en fin, todos que buscan formas de perseguir a la prensa que les incomoda porque se pone
al frente de sus ilegales negocios. Sin duda, es la gestión pública por un lado, pero lo que hemos visto en el tiempo es que es en realidad el sector privado, empresarios. En el caso de Acuña, por ejemplo, Acuña es uno de los empresarios más de universidades más importantes, que por supuesto está metido en la política también y que afecta su imagen política en un libro como el de Acosta. Pero estamos hablando de Teco, estamos hablando del Sodalicio, que es una organización privada, estamos hablando de Orellana, que demandó a 26 periodistas para evitar que lo investiguen, y no con el afán de ganar, sino con el afán de amedrentar, empapelar, y esto es realmente una situación, claro, que está, nosotros presentamos un informe en el caso de Orellana al entonces presidente del Poder Judicial, doctor Mendoza, señalándole cómo se está usando la justicia para amedrentar periodistas. Ahí debe estar durmiendo el sueño de los justos nuestro informe, que de Sí. hecho lo hizo el doctor Arbizu. Pero bueno, en todo caso pudimos demostrar que esto estaba pasando y que continúa pasando, ¿no? Entonces, ese es un problema que realmente es complejo. Nosotros se lo hemos transmitido al doctor Vaca, relator, y bueno, esperemos que en su informe haya también recomendaciones sobre eso. Lo otro que hemos visto en estos últimos tiempos, que no veíamos hace muchos años, es el tema de los impedimentos que hay para cubrir la fuente política. Esto que afecta directamente a aquellos reporteros y reporteras que dedican su tiempo y su profesión a cubrir básicamente Congreso y Ejecutivo. Se podría decir, hay cuestionamientos, dice, bueno, todos los periodistas sufren estas cosas, es parte del oficio, pero sí hemos recogido muchos testimonios de las y los reporteros, sobre todo, que son los principales directamente afectados, de cómo no hay acceso a la información, hay poca transparencia de parte del gobierno de Castillo, del gobierno de Mari Carmen Alba, de tratar de impedir que la prensa esté escudriñando y fiscalizando las actividades de nuestros políticos, de nuestros mandatarios, de los ministros, con un sentido de animadversión hacia medios que ciertamente tuvieron un rol bastante cuestionable durante la segunda vuelta electoral, al parcializarse por una candidata. Yo creo que eso ha sido como un frente muy difícil, porque ha hecho que los medios pierdan muchísima credibilidad, ya teniendo poca credibilidad, y se ha polarizado mucho el ambiente. Mira, yo acompañé a Pedro Vaca en algunas de sus reuniones y he podido ver, digamos, desde el otro lado, desde fuera, cómo es qué está pasando con la prensa en el Perú, y me doy cuenta claramente que hay una polarización y una bronca entre, digamos, los medios alternativos, los medios más grandes, justamente el punto de quiebre con la segunda vuelta y la cobertura tan cuestionada que se hizo de ciertos medios. Entonces, ante eso hay como una especie, desde el lado del presidente Castillo y de sus ministros, una prensa que lo trató mal, y entonces yo no te voy a dar información y voy a ser poco transparente. Y por otro lado, tienes a un Congreso que está muy cómodo con estas medidas de pandemia para no poder entrar al Parlamento, que claramente no lo quieren hacer, no por cuidar a los periodistas de que no se contagien, o como dice ahora Mari Carmen Alba, porque tiene que ir a Indesi para ver las graderías, no voy a hacer que haya peligro por el temblor, etc. La verdad que nadie se la cree, ¿no? Claramente nos damos cuenta que en el Congreso no quieren que entren los periodistas, y no solamente Alba, sino Valdemar Cerrón, el señor Montoya, en fin, todos están contentos con que la prensa no esté mirando, no esté entrando. Y ¿sabes cuál es lo grave ahí, Latzer? Que la fuente principal de los reporteros y las reporteras que cubren el Congreso es el recinto, es el espacio físico, porque es allí donde ellos recogen información. Me decían algunas reporteras con las que Adriana, no solamente es la entrevista, el testimonio, es mirar cómo se miran, quién entra a qué despacho, los asesores, en fin, todo lo que significa la fuente tan rica para poder recoger información y transmitir a la ciudadanía. Finalmente la afectada es la ciudadanía.
Sí, no, y además, digamos, eso que es importante se condice lamentablemente con otras decisiones que conjuntamente vienen tomando el Ejecutivo y el Congreso para impedir que la prensa haga su rol, como por ejemplo esta arremetida contra la ley de cooperación eficaz, que poco se aborda porque la gente lo ve de cara a lo que puede significar en el marco de los procesos, que se puede traer abajo buena parte de lo que ya está encaminado, sino el sancionar al periodista que difunde información que pueda conseguir de cara a esos procesos que tienen un alto interés público, ¿no? Efectivamente, ahí hay. Quería yo preguntarte y regresar un ratito a lo primero porque me parece importante y tiene que ver con, efectivamente, la insana voluntad de determinados sectores de judicializar a periodistas. Eso es un elemento. El otro es el elemento del rol del Poder Judicial de aceptar este tipo de procesos. Porque finalmente, si el juez desestimara esto como tendría que hacerlo casi en todos los casos, evidentemente esto no prosperaría. Y por otro lado, te quería preguntar sobre un elemento en particular, si tiene que ver también de la manera como se usa en nuestro país, la penalización de determinados actos, ¿no? Eso también abona, dirías tú, a esta instrumentalización, el punto concreto de que todavía en el Perú son delitos algunas de las cosas que en otros países, por cierto, ya se están revirtiendo de a pocos, o no sientes tú o ustedes que ahí también hay un problema. Sí, por supuesto que sí hay un problema y es un debate que se empezó a dar en el Perú para ver si es que se despenalizaban los delitos de prensa, digamos, o entonces, o había un punto medio, ¿no? Es decir, no prisión, pero sí algunas reparaciones o de repente trabajo voluntario, en fin. Lo que hay en otros países, y de hecho ciertamente el ranking de Reporteros Sin Fronteras dice que nosotros como país somos los más atrasados en ese debate y en ese cambio legislativo, podría ser, digamos, de la justicia, ¿no? Nosotros, dentro del IPIS hay pues unas posiciones, unas posturas que dicen que sí, otras posturas que dicen que no, y pienso que como no se está dando este debate realmente con todos los actores, que interviene ciudadanía, interviene los mismos agentes de la justicia, los periodistas, los medios de comunicación, pienso que se ha dormido este debate y se ha quedado como en mejor nos quedamos como estábamos y pues mientras está así, se pueden ocurrir hechos muy graves como por ejemplo esto que tú mencionas de lo de los colaboradores eficaces. Viste que en El Salvador el presidente Bukele ha hecho una ley para que penalizar a los periodistas que transmitan información sobre las maras, es decir, acusándolos que están, digamos, siendo la voz de resonancia de los pandilleros y de las maras, como se dice en El Salvador. Lo mismo ocurriría acá, cuando realmente el periodismo de filtración, lo hemos visto no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, es tan relevante ahora para poder descubrir muchísimas cosas que tienen que ver no solamente con casos de corrupción, sino también con tráfico de influencias, en fin, con una serie de delitos que son muy importantes y que, ejemplos, Panama Papers y todas estas grandes filtraciones que han permitido que en América Latina conozcamos muchos temas que antes no podíamos conocer. Entonces, realmente penalizar a los periodistas que estén recibiendo, digamos, información de filtración de fuentes dentro de la justicia es realmente grave, ¿no? Sí lo vemos grave. Y Sí. bueno, como te digo, yo creo que el debate de la despenalización es un debate que se debería retomar en el Perú. Sí, ahora, y estaba mientras te escuchaba hablar de Bukele, me ha llamado la atención, voy a entender el sentido de su apreciación del ministro del Interior que en algún momento dijo que había que aprender algunas cosas, cómo está luchando contra las maras. Por Dios, lo que está pasando en El Salvador es atroz como para siquiera referirlo como una alternativa. Y dicho sea de paso, a propósito de los viajeros a India, en India están persiguiendo a los disidentes bajo el uso de una ley de sedición justamente por contrariar las leyes que da el gobierno ahí, ¿no? Pero quería preguntarte en esta parte final, Adriana, por dos asuntos que a mí en lo personal y creo que a mucha gente le preocupan y cómo y cuánto espacio ocupan, digamos, en la agenda de libertad de expresión o atentado contra la libertad de expresión, ¿no? Uno, proliferación de los discursos de odio y el acoso de grupos violentos contra determinados
actos y presencias, porque ir a tratar de impedir que un libro se presente o perseguir periodistas por las investigaciones que hacen, y sabemos que no las hacen en el marco de un ímpetu ideológico o de indignación. Son claramente vinculados a organizaciones que ya el Ministerio Público está investigando inclusive de ser parte de organización criminal. Y lamentablemente medios de comunicación que como justifican alguna de esas cosas bajo la idea de que son actos de libertad de expresión, ¿no? Es decir, la instrumentalización de la libertad de expresión para darles coartada a determinadas personas que nosotros consideramos más bien cometen delitos. ¿Qué lugar ocupa en la mirada que ustedes tienen ese como problema? Nosotros, ha sido un punto que hemos hablado con Vaca, no solamente el IPI, sino la ANP, el Consejo de la Prensa, porque es muy preocupante y muy condenable, sobre todo, Glatzer, porque no pasa nada. Estos grupos que además se reconocen como de ultraderecha, radicales, violentos, con total impunidad acuden a las viviendas de las personas con quienes no concuerdan ideológicamente o como dices tú, a los actos públicos donde se están presentando libros y se están haciendo discusiones, digamos, de todos los lados, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece muy preocupante esto, se lo hemos dicho a Vaca, se lo hemos contado específicamente, hemos registrado por lo menos tenemos 8 de 10 alertas en los últimos 4 meses que tiene que ver con este acoso de estos grupos a periodistas o a escritores o a personas que manifiestan públicamente sus posiciones políticas o sus posiciones ideológicas y que tienen esta arremetida violenta de parte de estos grupos como la Resistencia, los combatientes. Hemos visto, pues, no solamente es el IDL, ustedes mismos están acosados por estas personas, que además ustedes han denunciado públicamente porque estas personas tienen cara, tienen rostro, tienen nombres. La policía claramente, imagino, lo tiene que identificados, ¿no? Con estas filtraciones que se han denunciado últimamente, está claramente identificado. Sin embargo, no pasa nada y no entendemos por qué no hay una mayor, digamos, sanción a estas personas que están cometiendo para nosotros delitos. Esto no es libertad de expresión, esto es acoso y es violencia contra personas que están expresando sus opiniones libremente sin hacerle daño a nadie, ¿no? Y discursos de odio, ¿no? Que no están protegidos por la libertad de expresión y que constituyen en el Perú delitos y por lo tanto ahí la persecución penal es un asunto que debería dar una respuesta. Y el otro elemento, para terminar, Ariana, tú lo mencionaste al comienzo, y es el rol de los medios de comunicación y el que han cumplido y siguen cumpliendo. No es una novedad ni en el Perú, menos en el mundo. Por ejemplo, la naturalización de la noticia falsa, del falso debate, de la persecución casi a modo de cártel de determinados medios de comunicación frente a determinadas posturas, el terruqueo y todas estas cosas que lamentablemente se van como naturalizando y alientan la violencia junto con la impunidad. ¿Cómo observar eso de cara a preservar la sustancia de la libertad de expresión, ¿no? Porque no todo es libertad de expresión. O sea, yo no puedo salir a un medio de comunicación y alegremente decir en medio de una vacunación que la vacuna no sirve y que la gente no se vacune porque le han dicho que no sirve y se muera por eso. O sea, digamos, hay un elemento de salud pública y en una emergencia sanitaria, para poner solo uno de los tantos ejemplos que podríamos poner. ¿Cómo ubicar, digamos, esa problemática de los medios en los temas vinculados a preservar la libertad de prensa y expresión? Yo siempre digo que qué ejemplar hubiera sido que Sinopharm le haga una millonaria demanda a Willax por haber desinformado de esa manera en ese momento, ¿no? Yo creo que hubiera sido muy interesante que un medio que desinforma y que miente en una situación tan grave como la que hemos vivido y la que estamos viviendo en tema de salud pública, con el tema de la pandemia, pues haya sido de esa manera tan irresponsable la información. La desinformación, como lo llama, siempre cito a David Hidalgo, contaminación informativa, el periodista David Hidalgo de Ojo Público, es realmente un problema muy serio y lamentablemente todos los esfuerzos para combatir esta desinformación a veces quedan disminuidos ante esta proliferación de trolls y de redes sociales con eco en algunos medios que tienen llegada
digamos, a todos lados y no solamente en el Internet. Pensamos que o sea, hay iniciativas interesantes como fact-checkers que siempre están desmintiendo y tal, pero no sé si concordas conmigo, no es suficiente, ¿no? No es suficiente porque esto es muy grande, es una ola muy fuerte, es una pandemia informativa y lamentablemente el Perú tiene, digamos, desinformadores, no solamente trolls, sino con rostro y con mucha influencia, ¿no? Ese ha sido también uno de los temas que hemos tratado con el relator. Yo quería decirte a ti y a tu público que la importancia que tiene la Relatoría para la Libertad de Expresión, muchas veces estas instancias significa de lo que piensa la ciudadanía, de cuál es el rol de la CIDH, porque además hay mucha desinformación contra ellos. No sé si el señor Cerrón se la pasa diciendo que, ¿no?, que están vendidos, que son, en fin, que son caviares, y bueno, y tienes a los otros del Congreso, que tampoco les interesa mucho la RELE, pero es una instancia muy importante, y no solamente para los periodistas, no es un derecho de los periodistas la libertad de expresión, es un derecho de todos, de todas los peruanos y las peruanas y de todas las personas, como un derecho fundamental para poder construir una democracia sólida. Entonces, esta desinformación, el rol de los medios cuando se parcializan, todas estas cosas que estamos viendo en el Perú afectan a la libertad de expresión en el sentido de que la gente, la ciudadanía, dice, bueno, a mí no me importa la libertad de expresión porque me están engañando, porque me están desinformando, ¿no?, porque están parcializados. Le hace mucho daño el mal uso del derecho a una percepción, porque si nosotros no tenemos una ciudadanía que esté aliada con la libertad de expresión y con el derecho y con el trabajo del periodismo, no vamos a poder nunca lograr que una ciudadanía defienda luego un derecho cuando tengamos un peligro inminente, como puede ser un gobierno autoritario, ¿no? Eso creo que es fundamental. Si la gente si la gente no lo ve como un derecho propio y a una prensa que la necesita para poder informarse, estamos fregados, ¿no? No, como dice la propia Relatoría de Libertad de Expresión, la libertad de expresión es la piedra angular del sistema democrático, es decir, no hay democracia si no hay libertad de expresión, y deberíamos propiciar, por supuesto, una defensa cerrada, independientemente a la discrepancia que podamos tener entre los medios de comunicación, pero es bueno hacer notar también que hay algunos que con la coartada de los medios más bien la están desdibujando, y eso es peligroso también, porque además eso tiene un correlato político y tiene consecuencias políticos y sociales también. Y ese también es un problema, porque digamos, la noticia falsa no es mala solo porque ética y moralmente es mala, sino porque tiene consecuencias prácticas, ¿no? Es la idea esta de tú estás caminando con un grupo intenso de personas cruzando un puente, miles de personas, y alguien dice incendio y todos empiezan a correr y se empiezan a pisotear entre ellos y se matan, y después resulta que no había incendio alguno. Entonces hay una consecuencia práctica también, ¿no? Y es bueno efectivamente discutirlo también. Pues Adriana, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Vamos a seguir seguramente en esta tarea y bueno, que les vaya de lo mejor. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Esperemos las recomendaciones del relator. Gracias, muchísimas gracias, Adriana, a ti. Que te vaya muy bien. Adriana León, entonces, ha conversado con nosotros. Ella es jefa del área de prensa del Instituto Prensa y Sociedad de IPIS. Vamos a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No hay Derecho, no se muevan. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en vivo.